Y el versículo 1, ahí, dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en este tiempo. Nuestro Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de poder reunirnos en tu nombre. Y gracias por la obra de Cristo que hace esto posible. Te ruego, Señor, que bendigas este tiempo para que sea un tiempo de edificación, un tiempo en el que podamos crecer en tu gracia y conocimiento, un tiempo en que podamos ver más claramente tu palabra y tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a tener el mismo sentir que Cristo, a ver las cosas de la misma manera y a poder nutrirnos de tu palabra, de tu voluntad, gozarnos en ella, disfrutarla, ver la obra de Cristo suficiente y la gracia suficiente como para hacer cada cosa, cada día, y todo sea hecho para tu gloria, Padre. Bendice a cada una de mis hermanas en este tiempo, dame sabiduría a mí para hacerles de ánimo, de bendición y de edificación. Y ayúdanos, Señor, a ver todo a través de la obra de Cristo, y que cuando veamos aquello que no te es agradable, Señor, podamos pasarlo a través de la cruz y ser perdonados, fortalecidos y puestos de pie para hacer las cosas como a ti te agrada. Gracias por este tiempo, Señor. Dame sabiduría y te ruego, Señor, que salves a los que no te conocen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Miren, hay algo que es muy importante para abordar este tema, y es algo que se conoce o se llama como la cosmovisión que cada uno tiene. O sea, la forma que uno tiene de ver absolutamente todas las cosas. Esto es algo que en el cristiano tiene que cambiar radicalmente cuando conoce al Señor. De tal forma que la palabra nos llega a decir que aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De hecho, teníamos una imagen, una idea de quién era Cristo, hasta que le conocimos, ya sea por la sociedad, la cultura, por crianza, por familia, por lo que fuera. Pero ese entendimiento de nuestro Señor debe ser totalmente renovado cuando nosotros conocemos al Señor. Usted piense y recuerde siempre que la salvación siempre se ve como una regeneración, como una nueva criatura, como un nuevo nacimiento. ¿Qué sabe un chico cuando nace? Nada, tiene que volver a aprender. Y así nos pasa absolutamente a todos los cristianos. Cuando nosotros conocemos al Señor, necesitamos reaprender las cosas. Y necesitamos reaprenderlas a través de la Escritura. Necesitamos ver todas las cosas de la vida, todas las cosas que suceden, a través de lo que la Escritura nos revela, a través del propósito eterno de Dios. Entonces así cambia nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver toda la vida. Y esto es fundamental para que nosotros podamos ver cuál es la voluntad de Dios, discernirla, y también es fundamental para que nosotros podamos interpretar las Escrituras, para que podamos ver las cosas como realmente son. A veces hay pasajes que son muy conocidos. Este es un texto que es conocidísimo, ¿verdad? Está por todos lados. He visto carteles, tazas. De hecho, creo que mi esposa tiene una taza que tiene este versículo. Y son regalos, cosas que en algún momento llegaron. Uno va a una librería cristiana y por ahí encuentra entre los pósteres que va a encontrar: la mujer sabia edifica su casa, y hasta ahí, ¿no? No ponen la parte de la necia con su mano la de arriba, ¿no? Siempre en lo posible, cuando uno quiere vender algo, lo positivo, ¿no? Para que no poner nada, que a nadie le moleste. Ahora, si nuestra forma de ver todas las cosas no cambia, si no cambia nuestra perspectiva a través de lo que la Escritura nos enseña, difícilmente nosotros podamos comprender de qué está tratando el texto. No solamente esto, sino todo. Para el cristiano, Cristo no es un accesorio en su vida. O sea, algo que llegó para mejorarme la vida, para arreglar algunas cosas, para hacerme más moral, para que yo tenga un buen grupo de conocidos y de amigos, para que yo pueda ir a una iglesia. No es eso. Vuelvo a repetir, es un nuevo nacimiento. Es una nueva vida, es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, es un volver a empezar, un volver a aprender
muy difícil. Porque nuestras mentes, tanto para los hombres como para las mujeres, están inundadas con que el papel de la mujer es lo que la sociedad nos ha dado. Y aún en las iglesias está inundado de esa misma forma de ver las cosas, de esa misma forma de ver a la mujer, del papel de la mujer en la sociedad, del papel de la mujer en la familia, del papel de la mujer en la iglesia, y todo eso está en nuestra mente, aún antes de conocer a Cristo. Y después de conocer a Cristo, mis hermanos, no puede seguir igual. Hay algo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando Dios hizo todas las cosas, las hizo con un propósito eterno específico. Y hemos hablado muchas veces. El propósito eterno de Dios al crear todas las cosas es la manifestación plena de su gloria. O sea, lo que Él hace a través de la creación, a través de todo ser creado, a través de toda cosa creada, es manifestar su gloria, es manifestar su carácter. Y eso nosotros tenemos que ver, que no estamos parados en el centro de ese propósito. El que está en el centro de ese propósito es Dios. Y cuando nosotros vemos las cosas así y entendemos que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, entonces cambia nuestra perspectiva de que uno piensa, bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi papel en esto que Dios ha establecido para que su gloria sea revelada? Tiene que cambiar nuestra forma de verlo, de pensarlo. Entonces, si sabemos que todo es para su gloria y que cada una de las acciones y cada una de las situaciones y cada una de las personas están puestas aquí para que el carácter de Dios sea manifestado por los siglos de los siglos a todo ser creado, entonces vamos a poder empezar a entender cuál es nuestro papel en esa situación, en ese propósito eterno. Y esto no puede escapar de nuestro pensamiento. Porque si no terminamos por ejemplo, ¿no? Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, y vamos a ver ese pasaje en unos minutos nada más. Dice, a ver, ¿qué dice Proverbios 31? Dice que la mujer es esto, la mujer virtuosa hace esto. Entonces, si yo quiero ser una mujer virtuosa, tengo que hacer esto y esto. Hermanas, eso es muy dañino para su alma. Eso es muy dañino para su alma. Porque no funciona así. No funciona así. Lo primero que tenemos que entender que como cuando vemos Efesios, la Biblia no es un listado de acciones para que uno sea un buen cristiano. No. La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para que nosotros sepamos qué le agrada a Él y qué no le agrada y podamos cumplir con el propósito de darle la gloria haciendo lo que le agrada, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el propósito nuestro no es llegar a ser la mujer sabia o llegar a ser la mujer virtuosa. El propósito es darle la gloria a Dios con lo que Dios me ha dado. Y en ese pensamiento uno tiene que saber qué es lo que Dios le ha dado. A veces me ha tocado hablar con algunas personas de algunos temas, entonces dice una persona, yo quiero esto, aquello, lo otro, y yo digo, bueno, pero espera, vamos por el principio. Digo, ¿cuáles son las responsabilidades que Dios ya te ha dado? O sea, no lo que vos querés, sino ¿qué son las responsabilidades que Dios ya te ha dado? Y la pregunta que viene a continuación de eso es, ¿cómo? ¿Qué me quiere decir? No entiendo. ¿Cómo que responsabilidades me ha dado? Si yo no hago nada en la iglesia, yo no hago nada acá, no. Las responsabilidades que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que es el papel que Dios te ha dado? Y a veces uno, cuando escucha esa respuesta, se entiende por qué esa persona por ahí no crece en la gracia y conocimiento de Dios, no avanza en su relación con Cristo, porque no sabe cuáles son las cosas básicas que el Señor le ha dado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Las cosas que Dios nos da para administrar en una forma natural, ni siquiera las tenemos que ganar, lograr, aprender, las tenemos. Y me refiero a las cosas básicas como el papel de hijo, de hija, de esposa, de madre. Son cosas naturales de la vida que cuando el Señor nos encuentra, nos damos cuenta que son medios para darle la gloria a Él. Y esas son nuestras responsabilidades básicas. Y a veces uno no llega a ser fiel en esas cosas, entonces no van a
nos enseñó. Entonces, no debemos ver la Escritura o los consejos como una meta para llegar a nuestra realización personal, a nuestro logro, y en un momento de nuestra vida poder decir, bueno, yo en mi caso, ¿no? Al fin, logré, soy un hombre de verdad. Lo primero que va a pasar atrás de eso es que me voy a chocar contra mi propio pecado. Y cuando una mujer diga, bueno, al fin, llegué a ser la mujer virtuosa. Bueno, el proverbio dice, alábete la boca del extraño y no tu propia boca, ¿verdad? Cuando uno pasa eso, tiene que saber que antes de la caída viene la altivez del corazón. El pesar de nuestro corazón debe ser cada día, en cada momento y con cada situación, cómo le doy la gloria a Dios, cómo honro a Dios con esto. Y mucho tiene que ver con este texto. El papel de la mujer en la creación, mis hermanas, es fundamental, es muy importante. Y en la medida que vamos a ver esto, lo van a ir viendo y lo van a ir hasta degustando. Tienen que disfrutarlo, mis hermanos. Porque el papel que Dios le dio a la mujer en la creación es único. Es único. No lo puede cumplir nadie más. Y lo que representa ese papel también es único por la eternidad y para la gloria de Dios. Es impresionante. Yo cuando pienso lo que Dios ha hecho con la mujer, es totalmente distinto a mí. Totalmente distinto. Yo no puedo cumplir el papel de la mujer en ningún aspecto. En ningún momento de la vida yo puedo cumplir el papel de una mujer. Puedo hacer cosas de mujeres en determinadas situaciones, pero no puedo cumplir con ese papel, porque no es mi papel. Es imposible para mí. Y también es imposible para la mujer cumplir con el papel del hombre. No puede. Puede llegar a hacer cosas que normalmente hace el hombre en la casa, en la vida, pero no puede cumplir con el papel del hombre porque no está hecha para eso, no es su papel. Y es importantísimo el papel de la mujer. Sé que a veces como que se deja eso de lado, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dicen los cristianos, lo que dice la iglesia de la mujer, lo que dice la Biblia, pero bueno, eso es como que están menospreciando a la mujer. No hay nadie, mis hermanos, nadie, que haya elevado más alto el papel de la mujer que nuestro Señor Jesucristo, que Dios mismo. Vuelvo a centrarme en la cosmovisión. Miren, hombres y mujeres, hay un propósito. Dice, ¿cuál es nuestro bien eterno? Ser formados a la imagen de Cristo. Él es nuestro ejemplo, Él es el modelo. Fuimos escogidos para eso, fuimos predestinados para eso, fuimos llamados para eso, fuimos justificados por la justicia de Cristo y fuimos glorificados por la obra de Cristo. Y nuestro bien eterno es llegar a ser como Cristo. Ninguna otra cosa. Ese es el único y verdadero bien eterno, llegar a ser como Cristo. Entonces, en ese proceso, tanto hombres como mujeres tienen el anhelo de llegar a ser como su Señor, de llegar a ser como Cristo. Esa es la buena parte, la que a nadie se le puede quitar. ¿Se acuerdan las dos hermanas, Marta y María? Una afanada y turbada, y trabajando con todas las cosas, todo el día, haciendo esto, aquello, lo otro, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie, y entonces, ¿qué va a pasar? Porque acá está, no te da cuidado, mirá, soy la única que está sirviendo, barullo, pero nada del papel que Dios le ha dado. Dice, hay un momento para todas las cosas, hay un tiempo para todas las cosas. Dice, y tu hermana escogió la buena parte, la que no le será quitada, la eterna. Todo este barullo de madera, heno y hojarasca, que en el día final, en el tribunal de Cristo, cuando veamos y sean puestas en evidencia las intenciones de nuestro corazón y todas las cosas que hicimos, entonces las cosas que no fueron hechas pensando en lo eterno y pensando en el propósito de darle la gloria a Dios, serán consumidas como la madera, el heno y la hojarasca, y uno verá que desperdició su vida, que desperdició gran parte de su vida. Y las cosas de valor eterno son las que van a prevalecer. Son aquellos tesoros que nosotros estamos haciendo en los cielos. Eso es muy importante, hermana, para entender el papel de la mujer en la creación. Acompáñenme por un momento a Génesis. Génesis capítulo 2. Bueno, con los hermanos estamos estudiando Génesis hace mucho tiempo y hemos disfrutado mucho de este pasaje,
por ver el paralelo de Adán, Eva, de lo que Dios hace para crear a la mujer, el propósito y la forma en que lo hace, y ver el paralelo con Cristo en la cruz del Calvario. Y enseguida lo vemos. Versículo 18 del capítulo 2 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a cada bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, él seguía poniendo nombre, ¿verdad? Le puso varona, ahí después le puso Eva, después del pecado y ante la promesa de Dios, le puso Eva porque significa madre de todos los vivientes. Pero, como ya hemos visto varias veces, guarden 2, en el capítulo 5 nos muestra cuál es el nombre que Dios les puso. Capítulo 5, 1 y 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. O sea, el nombre de los dos era uno solo, Adán. Cuando Dios hizo al hombre e hizo a la mujer como su ayuda idónea, fíjense que la hizo de su costilla, la hizo como parte de él mismo. Es su complemento. Y esto, hermano, nos recuerda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Miren, para que Cristo tuviera una esposa, para que Cristo tuviera una iglesia, tuvo que caer en el sueño profundo allí en la cruz del Calvario. Su costado fue abierto, brotó sangre y agua, y entonces la iglesia, su esposa, fue formada por la obra de Cristo, mis hermanos. Y Dios expresa esto, y ya volvemos acá, se lo voy a leer desde Efesios, el final del capítulo 1. Dios lo expresa de esta manera. Hablando de Cristo y de la resurrección, el versículo 20 dice, hablando del poder de Dios, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese que la iglesia, la esposa de Cristo, es la plenitud de Cristo. Él es la cabeza. ¿Reconocen eso, verdad? En toda la Escritura habla de Cristo como cabeza de su iglesia y de la iglesia como su esposa, como su mujer. Si me acompañan ahí mismo en Efesios al capítulo 5, cuando el apóstol enseña la importancia del matrimonio, fíjense que dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y con qué lo compara? Directamente. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y esto nos está llevando a la sentencia que quiero dar, mis hermanos. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escuchen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, otra vez, como que también Cristo a la iglesia. Y escuche, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Somos uno con Cristo, somos uno con Él. Somos miembros, como dice aquí, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como iglesia somos hechos uno con Cristo.
dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos? El papel de la mujer en la creación es representar la unión que la iglesia tiene con Cristo. Cuando Dios establece el matrimonio, y ahí yo dije, guarde Génesis, que ya volvemos, Él dice, bueno, se llamará varona porque de varón fue tomada, y el versículo 24, el que citaba recién Pablo en Efesios, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios establece el matrimonio, lo establece de esta forma. ¿Por qué? Porque desde ese momento, el matrimonio, desde antes de la creación, fue diseñado para manifestar la obra de Jesucristo como esposo y la mujer como la esposa, como la iglesia de Cristo. La mujer tiene que dar la gloria a Dios y su vida tiene que ser un reflejo de la unión de la iglesia con Cristo. Por eso es que cuando Pablo habla de la sujeción de la esposa con el esposo, hace la comparación directa de la iglesia con el esposo. Por eso es que, por ejemplo, en 1 Corintios 11 dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón cabeza de la mujer. Es el orden. ¿Pero por qué? Porque eso representa la obra eterna de Dios. Representa nuestra unión con Cristo. La mujer, en su andar diario, debe dar un testimonio de lo que es la relación de la iglesia con su Señor y Salvador. Nadie más puede representar este papel en la relación. Nadie más. Es un papel enorme, mis hermanos, el que Dios les ha dado. Y este mundo trata de robárselo, haciéndole creer que el papel es otro. Miren, este mundo se va a desvanecer. Los elementos ardiendo serán deshechos. No va a quedar nada de lo que se ve ahora y de lo que se conoce. Va a pasar a la historia. Y lo que va a prevalecer a ese tiempo, y cuando todas las cosas sean regeneradas, y cuando estemos para siempre con el Señor, lo que va a prevalecer es, en primer lugar, la gloria de Dios. Y en segundo lugar, la relación de Cristo con su iglesia. Que la mujer tiene que representar todo el tiempo en su vida. La iglesia es representada por la mujer. Por eso cuando vamos a nuestro texto, ahora sí volviendo a Proverbios 14, es mi anhelo que ya en este punto lo veamos de una forma diferente. Que ya en este punto lo consideremos diferente. Cuando habla de la mujer sabia, edifica su casa. Ya tenemos que verlo. Otra forma de traducir esto es: las acciones sabias edifican la casa. Y si uno ve el resto, dice: las acciones necias derriban la casa. Cuando habla mas la necia con sus manos la derriba, al hablar de las manos, está hablando de que con las cosas que hace, derriba la casa. Derriba la casa. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que eso representa. ¿Qué es lo que eso representa? Porque cuando esas acciones necias se manifiestan, lo que eso representa es la iglesia revelándose a su Señor. La iglesia queriendo hacer sus propios planes y dejando de lado a su Señor. Y eso es lo que manifestamos y eso es lo que vivimos. Ahora, Proverbios mismo nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En varios pasajes, en el capítulo 1, versículo 7, pero quisiera que me acompañe al capítulo 9. Capítulo 9 de Proverbios. Mire qué hermoso. El capítulo 8
puedan ver. Por ejemplo, el 12 del 8 dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Cuando está hablando de Cristo, el capítulo 8 de Proverbios es un cuadro de Cristo como la sabiduría de Dios. Y cuando vamos al capítulo 9, fíjense, el primer versículo dice: la sabiduría edificó su casa. La sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. La sabiduría edificó su casa. Si volvemos a lo que esto representa, nosotros vamos a ver que esa casa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo, la sabiduría, edificó su casa y la puso sobre 7 columnas perfectas, firmes y estables. Hizo lo que fue necesario para que su casa sea edificada, y es lo que habíamos representado en ese sueño de Adán y en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. En ese abrirle el costado a Adán para tomar su costilla, en ese abrirle el costado a Cristo, ¿se recuerdan con la lanza cuando estaba muerto para que brote sangre y agua? Esa muerte fue el sacrificio suficiente para que la iglesia de Cristo tuviera vida. Sin esa muerte, la iglesia no tendría vida. Entonces, la sabiduría edifica su casa. Y cuando habla de la mujer sabia, está pensando exactamente en lo mismo. Exactamente lo mismo. Y hermanas, ustedes se tienen que unir a ese pensamiento. Ese pensamiento tiene que ser parte de su vida todo el tiempo. Porque si ustedes son mujeres de Dios, si ustedes son hijas de Dios, si ustedes conocen al Señor, entonces saben cuál es el propósito por el cual Dios las salvó, por el cual Dios las puso donde las puso y por el cual Dios les dio las responsabilidades que les dio. Y tienen que saber que su tarea es que con lo que hacen, su casa sea edificada para el Señor. Siempre. Porque están representando a la esposa de Cristo, a la iglesia de Cristo. Yo sé, esto va a decir, sí, pero el hombre también tiene. Sí. Hoy es el reunión de servicio de las mujeres. A ellos también les toca. Es cierto. Cada uno tiene su parte. Pero como les dije, ni uno puede hacer la parte del otro, ni el otro puede hacer la parte del otro. Y esta es la parte de la mujer. Esta es la parte de la mujer. Bien, ya volvemos a Proverbios 9, pero si me acompaña 1 Timoteo 5, un pasaje que habla de las viudas, y no estoy deseándole nada a nadie, mis hermanos, solamente estoy compartiendo el pasaje y quiero que vean un principio ahí. Ahí va, no somos viudas, por favor, no estoy buscando eso tampoco, ¿sí? Como diría nuestro pastor Cristian, por favor, no quise decir eso, no me interpreten mal, ¿sí? Sáquese eso de la cabeza, ahí va. Pero, miren, dice el versículo 3, 1 Timoteo 5. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Hasta acá, precioso habla específicamente de la viuda. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dese cuenta, con este texto, cómo se mide la vida de una mujer ante los ojos de Dios.
estamos hablando de una mujer que ya perdió a su esposo. Es una mujer que ya está avanzada en edad. Y dice, ¿a quién vamos a considerar para sostener, para ayudar en la iglesia? Y el texto nos enseña a administrar bien los recursos y poder darle esos recursos a los que realmente son dignos de esos recursos. Porque había que distinguir, había muchas viudas, era una época de persecución, muchas quedaban solas porque sus esposos morían por causa del Evangelio. Y había que tener este cuidado, había que velar por ellas. Y dice, ¿a quién vas a poner en la lista? Bueno, vas a poner en la lista a esta viuda, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Recuerden que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y miren, tenemos guardado Proverbios 9 y tenemos guardado 1 Timoteo 5. Me extiendo hasta Pedro. Pedro capítulo 3, primera de Pedro. Dice así, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea que una mujer cristiana puede estar casada con un incrédulo. ¿Por qué? Porque los dos eran incrédulos y en ese estado el Señor alcanzó a la mujer y no alcanzó al esposo. La salvó a ella y no salvó al esposo. Pero aún en muchos casos la salvó a ella para que ella sea, no es que ella siendo creyente fue y se casó con un incrédulo, no. Entonces, en ese caso la salvó a ella para que ella sea un testimonio al marido incrédulo. Por eso dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos. Y escucha, dice, sino el interno, del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ve la vestimenta del corazón. Eso es lo que se está viendo. Y volviendo a Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 9 dice, 1 Timoteo, ¿no? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, le dice, sino con buenas obras. Con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y cuando describe esas buenas obras en el capítulo 5, volviendo ahí donde estábamos recién, el versículo 10 dice que estas mujeres, el testimonio de estas mujeres dice que tenga testimonio de buenas obras. Así empieza. Y dice, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y después va esto, dice, pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por su deseo, se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Interesante, ¿no? Se rebelan contra Cristo. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Su primera fe. Entonces, la mujer tiene ese papel. Y ese papel debe desarrollarse en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anden en ella. Cuando uno piensa en la mujer sabia, volviendo a Proverbios 9, nos dice que la sabiduría edificó su casa. Y miren, si uno avanza, el versículo 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuándo empieza uno a ser sabio? Y esto sin distinción, hombre y mujer. ¿Cuándo empieza uno a ser sabio? Cuando hay temor a Dios en su corazón. ¿Cuándo hay temor a Dios en el corazón de una persona? Cuando Dios lo salva soberanamente, cambia su corazón, pone su espíritu en él y pone temor de él para que no nos apartemos de él según las promesas del nuevo pacto, como nos enseña Jeremías y otros pasajes. Entonces Dios pone en nosotros temor. Ese temor nos lleva a conducirnos de una forma diferente. Por eso, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es el principio. Para
empezar a ser sabio, lo primero que tiene que haber en uno es temor de Dios. Si uno puede hacer las cosas, lo que sea, sin que le pese o sin que pase por su cabeza, si a Dios le agrada esto o no, el problema lo tiene con Dios, no lo tiene con nadie más. Lo tiene con Dios. Si uno puede hacer tal cosa y no hay temor de Dios, si uno puede maltratar a alguien, gritar, insultar, pelear, enojarse, no cumplir con sus obligaciones, no cumplir con sus responsabilidades, no cuidar lo que tiene que cuidar, y no le preocupa en lo más mínimo qué es lo que Dios piensa, ese es un problema con Dios. Porque para que haya sabiduría en una mujer, tiene que haber temor de Dios. Y dice el texto, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría se puede definir como el conocimiento aplicado. O sea, vamos a tratar de ordenar. Dice, hay temor de Dios, lleva a ser sabio. ¿Por qué? Porque según lo que conozco de Dios, es lo que hago. Eso es la sabiduría, el conocimiento aplicado. ¿Cómo se tiene sabiduría? Temo a Dios. Es como dice Hebreos, que hay que tener temor de pisotear la sangre de Cristo. A ver, si Cristo pagó por este pecado, si Cristo ya pagó por esta falta, si Cristo ya derramó su sangre en la cruz por este pecado, entonces este pecado no puede convivir más conmigo. Entonces yo tengo que tener temor de pisotear esa sangre. Entonces, como tengo temor de pisotear esa sangre, busco conocer más y más a Dios. Busco conocer más y más a Dios. Algo muy similar nos toca en el pasaje de mañana en Efesios, que habla de ser sabios y no necios, ¿no? Busco conocer más a Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es lo que nos lleva a actuar de una forma agradable a Dios. Nos lleva a actuar de una forma agradable a Dios. Pero tiene que haber temor. El principio de la necedad es todo lo contrario. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, Salmo 53. Para el necio no hay Dios. No hay Dios en ninguno de sus caminos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hace las cosas sin considerar a Dios, sin considerar la enseñanza de Dios, sin considerar el carácter de Dios, sin considerar en su cosmovisión que hasta lo más mínimo que haga debe ser hecho para la gloria de Dios, porque ese es el propósito eterno por el cual fuimos salvados en Cristo. Y todo lo que sea de palabra de hecho, hacerlo para el Señor y no para nosotros. Y todo debe ser hecho, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y habla de todo, mis hermanos, todo, desde que usted abre los ojos hasta que los cierra la noche, usted es de Dios, porque la compró al precio de la sangre de su Hijo. Usted es de Dios. Esa era quien le tiene que rendir cuentas, esa era quien tiene que honrar y glorificar. Para eso Dios le dio vida, no para otra cosa. Para eso le dio vida, para que usted lo honre a Él, porque usted está representando con su vida a la iglesia de Cristo. Y si no cumple con ese papel, va a estar mal representando a la iglesia de Cristo, va a estar hablando mal con su vida, con sus acciones del cuerpo de Cristo. El otro día alguien ponía un estado, ni siquiera me acuerdo quién era. Y veo el estado y dice, los padres hablan mal del pastor y de los hermanos en su casa y después se preguntan por qué los hijos no quieren ir a la iglesia. No sé si alguien más lo vio. Nosotros tenemos que saber, hermanas y hermanos, que nuestras palabras pueden edificar o pueden destruir. Que lo que decimos en casa también lo decimos delante del Señor y que tenemos que tener mucho cuidado. Porque lo que nosotros hagamos o digamos en casa tiene que manifestar la gloria de Dios y la relación de Cristo con la iglesia. Y la relación de Cristo con la iglesia, la relación de la iglesia con Cristo es una relación
sujeción en temor al Señor. ¿Saben cómo empieza el pasaje que leímos antes en Efesios? Cuando dice que la casada está sujeta a los maridos, con un texto que es clave. En poco tiempo lo vamos a estar viendo el domingo, y lo busco. Es cortito y creo que lo podemos aprender de memoria muy fácil, pero el versículo 21 del capítulo 5 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, está a punto de entrar en todas las áreas de la vida con respecto a la familia, lo primero que dice, para que esto sea posible, para que esto sea real en la vida, para que esto sea real en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación de la esposa con el esposo, lo primero que dice es: someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando dice las casadas estén sujetas, y después dice maridos, amad a vuestras mujeres, ni las mujeres se pueden sujetar a los maridos sin temor de Dios, ni los maridos pueden amar, ni van a amar a sus esposas sin temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Ese temor es el que nos lleva a la sabiduría. Entonces, vemos que hay temor, y eso nos lleva sabiamente a conocer a Dios, a ver cuál es su voluntad, a comprobar lo que le agrada y a aplicarlo en nuestra vida. Eso es la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. La acumulación de conocimiento es otra cosa. Y mis hermanos, el conocimiento permanece. Pero es el amor lo que edifica. Y el amor son acciones. Son acciones que se desprenden de la sabiduría, de amar a Dios. Entonces, hay temor de Dios, hay amor a Dios, hay acciones sabias. Y esas acciones sabias edifican la casa. Si Cristo dejara de ser la cabeza de esta iglesia, entonces, si nosotros empezáramos a hacer las cosas como a nosotros nos parece mejor, o como nos conviene más, o como nosotros queremos, bueno, pronto estaremos a que el candelero sea quitado, ¿verdad? Eso es lo que ocurre cuando una iglesia se rebela contra su Señor. Y la esposa representa eso mismo en la casa. Y aquellas que no están casadas, que todavía son hijas y que están en casa, pero conocen al Señor, tienen la misma responsabilidad. Porque en el primer lugar donde eso se aprende es en casa, en la sujeción a los padres, que también nos enseña la Escritura. Entonces la mujer sabia va a edificar su casa, sea esposa, sea hija. Porque va a haber acciones sabias que llevan a edificar al resto, a que los demás se acerquen a Dios, a que crezca la iglesia de Cristo, a que el Evangelio sea manifestado a través de sus vidas. Eso tiene que pasar en la casa. Eso tiene que pasar en donde esté la mujer. Proverbios 31. Hablábamos antes de la mujer virtuosa, ¿no? El versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. No carecerá de ganancias. Está confiado. La mujer, y quiero que vea que esto no es contrario a la sujeción ni que el marido sea la cabeza. La mujer debe gobernar bien su casa. A mí no me da vergüenza ni pudor decir que la que gobierna en casa es mi esposa. Entonces usted está diciendo que usted no es la cabeza del hogar. No.
Está entendiendo mal las cosas. Está entendiendo mal las cosas. Mi esposa es la que está en casa todo el día, la que conoce a los chicos, la que sabe dónde están las cosas, la que sabe cuáles son las necesidades, es la que sabe qué hay que comprar, qué no hay que comprar, es la administradora, es la que gobierna la casa, como también nos enseña Timoteo. Es la que gobierna la casa. Y lo hace, y su esposo, el corazón de su esposo está confiado en ella. ¿No me molesta? Si yo hay que ir a comprar algo, ¿a quién le voy a preguntar? Voy y le pregunto a mi esposa, ¿qué hace falta? Yo puedo saber algunas cosas. Pero cuando ella me dice, no, mira esto, y hay que pensar en aquello, y hay que pensar en lo otro, y empieza a nombrar a los hijos, ¿no? Dice, y este necesita esto, y este necesita lo otro. ¿Dónde cree que viene todo eso? La mujer gobierna la casa. Por eso es tan importante el trato de la mujer en su casa. Porque la mujer está metida en todas las cosas de la casa. Todo el tiempo. Todas las cosas de la casa pasan a través de la mujer. Todo el tiempo. Y el esposo, su corazón está confiado en ella. En esa esposa. Que ella sabe lo que hace falta, lo que necesita cada uno. Que se acuerda de esto, se acuerda de aquello, se acuerda del otro. Eso no quiere decir que no se complementen. No quiere decir. Y tampoco quiere decir que en un momento el esposo diga, no, mira, esto no está bien delante de Dios. Esto no lo vamos a hacer. Y que la esposa con gozo diga, gracias, mi amor. Gracias por llevarme a Cristo. Ese debe ser el trato. Bueno, a veces vienen las discusiones, ¿verdad? Vienen las peleas. Ah, pero yo quiero... Miren, el esposo va a consultar todas las cosas con su esposa, habla, tiene esa relación, le pregunta, trata de consentirla, como también nos enseña la Escritura. El esposo tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Y la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido, ¿verdad? Pero hay un punto donde la responsabilidad, y en ese sentido el marido, solamente el marido, es cabeza del hogar. ¿Por qué? Porque él es el responsable de ese hogar delante de Dios. Si en ese hogar se toma mal una decisión y hay un esposo, el que le va a dar cuentas a Dios es el esposo. La esposa le puede darle cuenta a Dios por ser el tropiezo, pero no por la responsabilidad. Si los hijos hacen algo indebido en esa casa, el que va a dar cuentas a Dios, si los chicos tuvieron libertad para hacerlo, es el esposo. Porque el esposo tiene la autoridad dada por Dios y tiene a su esposa que se sujeta a él para que él en un momento diga, esto no es agradable a Dios, esto acá no se hace. Esto no. Con amor, pero con la autoridad del Espíritu. Con amor, pero con el conocimiento del Santísimo. Él es la cabeza. Pero la esposa está gobernando en todo. Y la esposa llega a todos los rincones de la casa. Entiéndame bien, llega a todos los rincones de la casa. A todos los rincones de la vida de todos los que habitan en esa casa. Y algunas mamás de ánimo, ¿no? Por eso la responsabilidad, mis hermanas, es enorme. ¿Por qué? Porque esa llegada que usted tiene, esa llegada que Dios le ha dado, es para que usted edifique su casa. Para que con acciones sabias edifique su casa. Para que lleve a su esposo a Cristo, lleve a sus hijos a Cristo. Es para que su esposo y sus hijos vean a Cristo en su vida. Para que ellos puedan ver en su vida el Evangelio y así sean edificados. Es la esposa la que tiene que tener las palabras de gracia, la que tiene que pacificar, la que tiene que aplacar los ánimos, la que tiene que mostrar más amor, que tiene que amar más a la esposa que el esposo. Hermanas, lo vamos a ver en lo próximo. Tenemos una constitución totalmente diferente, como hombres y mujeres. Nosotros somos brutos por naturaleza. Somos toscos por naturaleza. Y no lo digo como una jactancia, pero aunque querramos ser distintos, ustedes saben que no nos sale. Ustedes saben que hay cosas que nosotros no nos damos cuenta. ¿Pero cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no viste? ¿Pero cómo no? Y no me di cuenta, y no lo vi. Y aunque
quisiera ver en 10 años, no lo veo. Y no porque no quiera, sino porque no me sale. No me sale. Y no puedo entender cómo vos ves todas esas cosas. Bueno, porque es el complemento, es la ayuda idónea. Es la ayuda idónea. A veces el esposo tiene que tomar una decisión y la esposa, que es la que gobierna, es la que se sienta con amor con el esposo y le cuenta, mira, esto es lo que está pasando. Es la que le da la información y el corazón del esposo está confiado en ella. Está confiado en ella. Porque sabe que ama al Señor. Miren, acá hay muchas cosas, no las voy a leer todas, pero quiero llegar hasta el 29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque el principio de la sabiduría es el temor. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Porque esa la mujer sabe que está pensando en edificar su casa. Está pensando en representar la iglesia de Cristo. Está pensando en darle la gloria a Dios. Está pensando en cumplir con ese papel para que su Señor sea glorificado. Está agradecida a Dios por la salvación tan grande que le ha dado. Ella es la que anima a sus hijos, la que les prepara las cosas a sus hijos para que sus hijos estén listos para amar al Señor, para servir al Señor, para conocer al Señor. Es la que está velando y acomodándole las cosas al esposo para que el esposo no tenga estorbo para servir al Señor. El esposo se va a trabajar, viene a casa y es la mujer la que le alivia la carga. El esposo va a trabajar, está todo el día trabajando, cargado, llega a casa y le tiramos 2 mazazos encima, lo partimos al medio, lo agotamos, no lo dejamos descansar y al otro día queremos que se levante con una sonrisa y que sea el mejor marido del mundo. No pasa, mis hermanos. No pasa. Cuando la mujer cumple su papel en la casa, el esposo tiene esa ayuda idónea para cumplir su papel en la casa también. Y para los dos juntos darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios representa al esposo. El esposo está representando a Cristo. Por eso el esposo ama incondicionalmente. Por eso el esposo tiene que soportar todas las cosas. Y no estoy diciendo soportar como si fuera un peso, una carga. Las tiene que soportar con gozo. Porque es la misma, se da cuenta que es la misma forma en la que Cristo lo soporta a él. Entonces va a soportar. Y va a volver a amar. Y va a volver a cuidar. Y va a volver a hacer lo que tiene que hacer. Una y otra vez. Porque sabe que está representando a Cristo. Hermanos, saben que están representando a la iglesia. Saben que están representando el cuerpo de Cristo. La sabiduría es el conocimiento aplicado de la doctrina en la vida. La doctrina, la enseñanza de Dios en la vida. Y la necedad es la ignorancia de Dios, de su voluntad y de su propósito. Ahora, cuando yo decía que se puede traducir también las acciones sabias y las acciones necias, ¿es por qué? Porque uno dice, bueno, si una persona conoce a Dios, entonces es sabia, y si no conoce a Dios, es necia. Y yo le digo a una persona que conoce a Dios, puede actuar neciamente. Porque hay pecado en nosotros. Y hay muchas cosas que mortificar y corregir y que aprender. Y una persona necia, a veces, puede actuar sabiamente. El necio cuando calla, aún el necio cuando calla, es contado por sabio, dice la palabra. ¿Verdad? Y a veces el necio puede aprender algunas formas y cosas y pasar por sabio. Pero la sabiduría es ese conocimiento de Dios, ese temor a Dios, ese conocimiento de la persona de Dios, de la obra de Cristo, aplicado a la vida diaria. Aplicado a la vida diaria. Y la necedad es todo lo contrario, mis hermanos. Por eso las animo a que piensen en esto y que sepan que cada día sus vidas, sus acciones
están enseñando a su esposo, a sus hijos y al mundo lo que es la iglesia de Cristo. Hermanas, no es mi idea poner un peso que lo puedan llevar. Mi idea es que la exposición de la palabra alumbre nuestro entendimiento y nos lleve a gozarnos en Cristo. Porque ni las mujeres pueden cumplir a la perfección ese papel, ni los hombres podemos cumplir a la perfección nuestro papel. Y la única razón por la que podemos hacer las cosas que agradan a Dios es por la gracia suficiente que Dios nos ha dado en Jesucristo, tanto a los hombres como a las mujeres. Cuando termine la jornada podamos decir, como cada día, por la gracia de Dios soy lo que soy, como decía el apóstol Pablo. Y si algo he hecho bien en este día, la gloria sea para Dios. Si algo he hecho mal, Señor, perdóname. Sé que eres fiel y justo para perdonar mi pecado, para limpiarme de toda maldad, y sé que tu gracia es suficiente para limpiarme, para restaurarme, para fortalecerme, para que mañana lo haga para tu gloria. Ayúdame, Señor. Esa debe ser nuestra oración, mis hermanos. Para que esto sea posible, Cristo dio su vida. Para que esto sea posible, Jesús murió en la cruz del Calvario. Este es su propósito eterno. Y miren si Él lo habrá considerado importante, que Él dio su vida por esto. Así de importante tiene que ser para nosotros también, para honrar a nuestro Dios, para darle la gloria hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y si no conoces al Señor, y si te hace la vida cuesta arriba, y si en este momento estás pensando que tus padres no son los mejores exponentes de Cristo y de la iglesia, tienes que saber que cada uno dará a Dios cuenta de eso. Que vos no vas a dar la cuenta por tus padres, ni tus padres van a dar la cuenta por ti. Sino que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de eso. Y Cristo murió para salvar a todos los que creen en Él. Y Él dijo, el que me viene yo lo echo fuera. Y si hoy vienes a Cristo, Él te va a salvar eternamente. Y te va a dar la gracia, la fuerza, la sabiduría para darle la gloria cumpliendo con el papel glorioso que Dios le ha dado a la mujer. Por eso, hermanos, démosle gracias a Dios por Cristo y cumplamos con ese propósito eterno. Démosle la gloria a Dios. Los hombres representando a Cristo y las hermanas representando a su iglesia en sujeción total a su Señor. Que el temor de Dios gobierne nuestros corazones y que eso nos haga sabios para el bien e ingenuos para el otro. Amén. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por la obra de Cristo y por tu palabra. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves y que así podamos darte la